En la encuesta nacional de salud de 2010 en Estados Unidos determinaron que la caries de primera infancia afecta al 50% de los niños de escasos recursos y calculó en más de $1,5 billones la inversión en tratamiento. Yo soy Patricia Gatón y vamos a compartir durante 40 minutos el tratamiento de la caries de primera infancia. La caries de primera infancia se denomina a cualquier lesión cavitada o no cavitada en pacientes menores de 6 años. La causa es multifactorial. Requiere de un profesional con preparación especial, experiencia y en casos muy severos, es decir, lesión blanca en paciente menor de 3 años, cavitada o no cavitada, se denomina caries de primera infancia severa y con mucha frecuencia requiere de sedación, de ser tratado bajo sedación o anestesia general. La causa, como dijimos, es multifactorial. El desarrollo del webinar va a ser en función de la última publicación y de nuestra experiencia de la última publicación en el Journal Pediatric Dentistry de junio del 2015, un consenso, una conferencia sobre caries de primera infancia. Hay variables que influyen, directa o indirectamente, en el riesgo de caries de primera infancia. Y son múltiples las variables, lo que dificulta la determinación del riesgo de caries. Factores clínicos y biológicos, experiencia de caries del niño o del cuidador, placa, microbiota, exposición a flúor o no, el uso de antibióticos, factores psicosociales como dieta, hábito, estilo de vida de los padres, enfermedades, obesidad, diabetes, son muchos los factores que influyen. Por lo tanto, es importante determinar el riesgo y monitorizarlo a lo largo del cuidado del paciente. La evolución es rápida. Las lesiones blancas inicialmente son más o menos indetectables, a menos que no esté el diente muy limpio y seco, y rápidamente progresan en un arco cervical que determina una fractura. Lo cierto es que la mayoría de las veces los padres nos traen al paciente por fractura, por caídas, y en realidad es un debilitamiento de la zona cervical que lleva a una fractura con cualquier cosa, lo que permite que el padre o los padres lleven al paciente al odontólogo, puesto que es difícil que dé sintomatología de dolor o generalmente solo la da cuando está muy avanzada. Si vemos la fotografía podemos ver pequeñas lesiones blancas a nivel de cuello y vemos cómo las lesiones blancas avanzan en lesiones pardas y luego en cavitación. Suele ser que el odontólogo general se decide a monitorizar la lesión. Aplica flúor, espera, aplica flúor, espera a que el niño crezca y la evolución en caries de primera infancia es muy rápida. Por lo tanto, el objetivo del webinar es explicaros qué podemos hacer para estabilizar las lesiones y evitar que avancen. Como veis en esta fotografía, podéis ver la caries a nivel cervical y veis en el incisivo lateral, como podéis ver, una fractura. Esto tiene todo tratamiento y sobre todo, si creamos un ambiente adecuado, estabilizamos y detenemos el avance de las lesiones. Me interesa que veáis claramente esta fotografía, que veréis que tiene una diferencia con las fotografías anteriores en que tenemos lesiones remineralizadas. Fijaros el color del esmalte en incisivos inferiores. Con esta sola fotografía sabemos que esto es una caries de primera infancia, no causada por defectos de estructura, sino causada seguramente por malos hábitos alimenticios. Sabemos que antes se le denominaba caries de biberón o caries del chupete y después del consenso de la Sociedad Americana de Odontopediatría se decidió llamarle caries de infancia temprana o de primera infancia. Tener en cuenta los factores que influyen y tener en cuenta que de todos los estudios epidemiológicos el valor más claro en influir en el riesgo de caries de primera infancia son los defectos de estructura. Como veis en esta foto, veréis que es un paciente con una higiene
bastante buena, una dieta muy equilibrada. Sin embargo, podemos ver a nivel de canino el deterioro de las lesiones. ¿Cuál es la forma más adecuada que tenemos nosotros para poder ayudar a un paciente con riesgo de caries de infancia temprana o de primera infancia? Lo primero es motivación. Y la motivación tiene que comenzar por los padres. Son los padres nuestro vehículo para llegar al niño. Aunque a veces es el niño que nos hace de vehículo para el padre, necesitamos motivar a los padres. Que sea consciente de que sin su ayuda no podemos estabilizar al paciente. Lo siguiente es un diagnóstico avanzado, un diagnóstico precoz y un tratamiento precoz y mínimamente invasivo de las lesiones. Lo cuarto, mantenimiento. Sobre todo, mantener al paciente, puesto que si somos mínimamente invasivos, lo más importante del trabajo está en crear un ambiente adecuado, un ambiente oral adecuado para el mantenimiento. En motivación, mucho tenemos que aprender. Lamentablemente no es algo que nos den en la facultad y sabemos que la entrevista motivadora es un factor que nos predecible a la hora de determinar el éxito en la motivación. Tenemos que aprender a expresarnos, tenemos que aprender a expresarnos de forma asertiva y tenemos que aprender. No necesitamos hacer un curso amplio de entrevista motivadora. Con que leamos algunos artículos aprendemos que la manera de decir las cosas influye de manera definitiva en si el paciente cumple o no cumple con los objetivos. Y para nosotros es importante que cumpla con el objetivo, no solo para que el paciente se mantenga en la consulta, sino para que el resultado a largo plazo sea el resultado que esperamos a nuestro tratamiento. Tenéis que tener en cuenta que los niños llevan a los padres a la consulta. Cuando hay un buen profesional que atiende pacientes infantiles, se asegura que los adultos de la familia lleguen hasta la consulta. ¿Cómo comenzamos a motivar? Idealmente, si tenemos la oportunidad, aunque generalmente eso está en manos de matronas y ginecólogos, es desde el embarazo. Es el momento más adecuado porque los padres están ilusionados con la llegada del bebé y si le decimos que para mejorar la calidad de vida del bebé tienen que hacer ciertas cosas, seguro que nos apoyan y seguro que nos hacen. Una madre con lesiones de caries activa necesita tener un cuidado concreto para que el microorganismo que le pase al niño sea de menor virulencia y menor cantidad. Se recomienda a las madres de riesgo alto la ingesta de productos lácteos. Vamos a utilizar antimicrobianos para bajar la carga microbiana. Vamos a utilizar remineralizantes para conseguir equilibrar con fosfato y calcio el ambiente y mejorar y disminuir el avance de las lesiones. Vamos a utilizar chicles de xilitol o caramelos porque con ese antimicrobiano específico vamos a conseguir reducir la cantidad y la virulencia del Streptococcus mutans, que luego será el que el niño tendrá porque el Streptococcus mutans del niño es directamente de la madre o del cuidador. ¿Ok? Hablando de hábitos dietéticos, sabemos que es muy complejo conseguir cambiar hábitos de un paciente, que requieren más de 6 meses. Lo que hacemos nosotros es, siendo proactivo, es explicarle al paciente cuáles son los alimentos con pH ácido y cómo afectan esos alimentos en la evolución de su deterioro de su estructura, aun cuando sea estructura sana. No queremos obligar al paciente a que cambie la dieta de nuestro pequeño paciente, sino que pedimos primero que nos hagan un listado de alimentos y con nuestro listado de alimentos de pH ácido y de pH alcalino le explicamos sencillamente. No tienen que ofuscarse ni que pensar todo el día en que tienen que tomar alimento alcalino, pero que tengan claro que si toman un alimento con pH ácido, lo ideal sería que el siguiente alimento fuera de pH alcalino, pero no solo para la caries, sino para la calidad de vida, y todos sabemos que la dieta alcalina es mucho más anticancerígena que la dieta con pH ácido. Okay. Lo otro factor importantísimo es la saliva. Los dentistas pensamos que no tenemos capacidad de cambiar la saliva, pero sí tenemos capacidad de influir en la calidad de la saliva y en la cantidad. Y es
muy, muy importante. La saliva es antibacteriana, tiene respuesta inmune, diluye, remineralización, protección de diente, capacidad buffer. Nosotros necesitamos por lo menos tener conocimiento de base para saber el tipo de saliva y la cantidad de saliva que tienen nuestros pacientes. De esa manera vamos a buscar recursos para que la aumente en momentos críticos. No solo los pacientes con problemas, enfermedades generales tienen problemas de saliva. La hiposalivación se puede dar añadida al estrés diario de cualquiera de nosotros en un momento determinado. La sensación de boca seca la tenemos siempre y podemos en ese momento buscar recursos que mejoren esa situación. Okay. Lo siguiente será determinar un poco el riesgo de caries del paciente. Y un recurso que tenemos es el ClinPro Cario-LPO, que lo que mide es ácido láctico. Y es un test muy sencillo para poder hacer en pacientes pequeños. De esa manera, lo que a veces los padres nos dicen, no, el niño no come tal cosa, el niño no come dulces para nada, es muy fácil de valorar un poco cómo va la situación y con un test visible para los padres y que hacemos con una cierta frecuencia para monitorizar el riesgo. ¿Okay? Lo que hacemos es hacer que eliminar la placa durante 5 minutos sin pasta de diente. Activamos el blister que viene de manera individual, pasamos el bastoncito por la lengua, cosa que a los niños les hace mucha gracia. Activamos el blister, lo ponemos en el blister, el bastoncito durante unos minutos y esperamos, hacemos una primera lectura al minuto y esperamos a que pasen los 5 minutos y hacemos otra siguiente lectura. Vivimos en la época de la comunicación, vivimos en la época de Internet, de lo visual. Si nosotros no salimos en la foto, parece que no hayamos estado en la situación. Lo mismo pasa, si los padres no ven claramente la situación y le enseñamos la foto, les cuesta mucho más ser conscientes de que hay un problema. Si ellos ven el color, ven la carita triste, tenemos un problema que tenemos que solucionar. Cuando se va equilibrando la situación y mejora la dieta y nosotros aportamos otros aspectos a la dieta del paciente, a la higiene del paciente, veréis cómo la carita triste se va tornando en cara alegre y podemos cuantificar de alguna manera, enseñar a los padres el resultado de nuestro tratamiento y de su esfuerzo. Por lo tanto, es un método especialmente motivador para ver la evolución de los padres. Hay un artículo muy interesante sobre los 6 pasos de protocolo de éxito para la revisión o para la primera visita de un paciente menor de 6 años. En general, todo el mundo confiesa, la mayoría de los generalistas confiesan que a un niño de 3 o 4 años le implica respeto, que ellos no quieren ni verlo, que siempre lloran. Y por eso muchas veces el niño va dando vueltas de un dentista a otro y en ese periodo de tiempo la caries va avanzando y el problema se va agravando y la calidad de vida del niño se va deteriorando poco a poco. Nosotros lo que pretendemos en este webinar es daros los 4 tips que os ayuden a ver al niño como un paciente normal cuya evolución depende mucho del ánimo que le pongáis vosotros para atenderlo y de un diagnóstico adecuado. La fotografía, para mí, como método de diagnóstico, es imprescindible. Los niños actualmente están acostumbrados a los medios de comunicación, le hacen la foto para los abuelos, hablan por teléfono y están bastante acostumbrados a esto. Con esto nosotros utilizamos la foto de entrada antes de sentar al niño en el sillón, antes de cualquier cosa, intentamos que nos hagan una foto de sonrisa y si puede le decimos que contamos los dientes y abrimos la boca y tenemos la fotografía, que es uno de los mejores métodos de diagnóstico que podemos hacer porque sabéis que podemos ampliar, podemos ver, valorar cada una de las piezas y tenemos una visión panorámica de los dientes. La fotografía como método de diagnóstico, como método de introducirse a la conducta del niño a la consulta, es un buen recurso. Como veis en esta fotografía, veis que vemos el color, la cantidad de placa, podemos predecir la textura y sabemos que caries más naranja es caries de más remineralización y más gris es caries que está más activa. Nos da muchísima información.
Lo siguiente que vamos a utilizar como información es la detección de placa. Un sistema de detección de placa de 3 colores nos ayudará a hacer entender a los padres dónde tenemos los pequeños defectos. O sea, nos pasamos la vida discutiendo con los padres todo lo que hemos hecho pacientes infantiles, de si lo que tiene es el bocadillo que se comió hace un momento o acumula de varios días. Entonces, antes nos dedicábamos a discutir sobre el tema y ahora simplemente decimos, no, vamos a pintar como en CSI, vamos a pintar los colores. Lo rojo es placa reciente, lo azul es placa de 2 días y lo azul cielo es los bichos que ya se han organizado y tienen a la familia y todos ahí, todos juntitos y ya hacen el agujero. De manera tal que tenemos un método de comunicación que permite al paciente, hacemos que el paciente se cepille y con el paciente ha eliminado la placa podemos hacer diagnóstico con el diente limpio y seco, que es como deberíamos hacer. Hasta hace poco hablábamos de no pasta de dientes. Si nosotros establecemos un riesgo de caries de primera infancia y dijimos que ese riesgo implica lesión cavitada o no cavitada en pacientes menores de 6 años, visible y determinada, necesitamos hacer un aporte de flúor, calcio y fosfato a ese paciente. Pero no solo flúor, porque el flúor nos dará una remineralización. Nos ha dado una buena remineralización hasta ahora, necesitamos algo más. Casi siempre ese tipo de lesiones están unidas a defecto de estructura no diagnosticado. Necesitamos una molécula de calcio y fosfato que realmente se absorba. Lamentablemente no todos los productos que tienen calcio y fosfato consiguen llegar y estimular la remineralización. El TCP es un material bioactivo que ayuda y estimula la formación interprismática de hidroxiapatita y fomenta y renueva la capa de remineralización. La recomendación es poca cantidad de pasta de diente, una pasta de diente nueva Clean Product to Cream que permite la remineralización y la recomendación de no enjuagar. ¿Por qué la recomendación de no enjuagar? Porque esto permitirá mucho mejor que el remanente de calcio, flúor y fosfato permanezca en boca durante más tiempo y sea más eficaz. La parte que nos toca a nosotros es un diagnóstico avanzado, un diagnóstico eficaz. Estamos en la época de Internet, ya hemos avanzado mucho. Seguir haciendo diagnóstico de caries con sonda, todos sabemos en el fondo que realmente no funciona. Y no funciona muchas veces porque al pasar una sonda cortante sobre la superficie del esmalte creamos una especie de autopista para los microorganismos que lo que hace es que agrava la lesión. Por tanto, nosotros necesitamos hacer diagnóstico óptico y por eso usamos la radiografía, usamos Diagnoden, que es un diagnóstico por láser, y utilizamos Diagnocam, que nos permite ver el grado de mineralización y desmineralización en lesiones interproximales. Necesitamos nuevos recursos en diagnóstico para conseguir tener un control de las lesiones incipientes y una evolución de las mismas. Ok, siguiendo con esa idea y cuando ya hemos hecho nuestro diagnóstico y hemos motivado al paciente, vamos a empezar a tratar, vamos a animarnos, yo os animo a que tratéis las lesiones incipientes en pacientes pequeños, es como estar jugando. Y para eso vamos a daros recursos nuevos. Primero, en pacientes menores de 4 años tenemos que establecer el riesgo. El riesgo de caries de los padres, si los padres tienen riesgo de caries alto, pasa directamente al riesgo de caries de los niños. Establecer el riesgo de caries, el uso de antimicrobiano, clorhexidina, xilitol, agentes remineralizantes, Cleanpro Paste con calcio, flúor y fosfato y sellado provisional de las cavidades con ionómeros de vidrio. Ok, los antimicrobianos, ¿por qué? ¿Por qué hablábamos de antimicrobianos? Porque necesitamos, es atacar todos los bandos. No podemos conformarnos con solo remineralizar. Si solo remineralizamos y no bajamos la carga bacteriana, todos sabemos que la mayor forma de bajar la carga bacteriana es bajando la cantidad de placa,
Pero a veces no es tan sencillo que la respuesta de motivación sea inmediata, sino que cuesta que los padres aprendan a ayudar al niño. Pero con antimicrobianos como xilitol, en toallitas limpiadoras, en sustituto de azúcar, con caramelos, como chicle, conseguimos bajar el Streptococcus mutans y su virulencia. Y una vez hemos bajado la carga bacteriana, nosotros vamos a proveer de herramientas para la remineralización. Y para ello, la costumbre que hemos tenido durante muchos años, todos nosotros hemos estado poniendo cubetas de flúor. Ahora, actualmente se sabe que la eficacia del barniz de flúor sobre la cubeta es mucho mayor. Y si además le añadimos un tricalciofosfato al barniz de flúor, vamos a tener un producto muy compensado que se aplicará en la cantidad precisa y no habrá exceso. Tenemos una pequeña pegatina en el producto envasado de manera individual y es muchísimo más rápido que una cubeta de flúor. Solo tenemos que separar, secar un poco, pincelar por caras vestibulares el barniz y hacer que el paciente pase la lengua en las caras vestibulares, y el producto es espectacular porque se distribuye por toda la boca por sí mismo. ¿Okay? Pasemos de usar cubetas de flúor porque es cómodo, pero es mucho más sencillo y más eficaz y más controlada la cantidad de flúor con los barnices. El siguiente producto que estamos usando es un ionómero de vidrio, que estará en el mercado muy próximamente, que tiene calcio y fosfato, TCP, y que nos sirve para, en una zona concreta que tengamos cavidad o defectos de estructura o una lesión incipiente en niños muy pequeños que no podamos atender, podemos ponerle el ionómero de vidrio, que se mantendrá en boca de 5 a 6 meses y que permitirá una mayor remineralización. ¿Cuándo lo usamos? O sea, ¿dónde ponemos ionómeros de vidrio? Somos unos fans de los ionómeros de vidrio, todo hay que decirlo. La verdad es que no podríamos vivir sin ellos, sobre todo tratando pacientes muy jóvenes. Lo único que hay que hacer es limpiar un poco la superficie, lavar, mezclar como un ionómero de vidrio convencional, colocamos sobre la lesión y polimerizamos, de manera tal que tenemos un aporte de calcio, flúor y fosfato estable durante unos meses que nos ayude a la remineralización. ¿Dónde hacemos eso? Donde todavía no tenemos cavitación. Si tenemos cavitación, vamos a recurrir a los ionómeros de vidrio convencional. En mi caso, mi ionómero de vidrio de elección es Vitrebond, básicamente, porque manejo muy bien la cantidad, la polimerización es con lámpara, de manera tal que cuando estamos en el fragor de la batalla con los niños es muy fácil poner un poco de ionómero de vidrio, polimerizar y la situación está bajo control. No necesito un ambiente seco, sino que puedo trabajar en función de, a veces con el niño llorando, pero son procedimientos que hacen que el niño se vaya acostumbrando a la odontología, porque no son nada invasivos. El procedimiento se llama descontaminación, está ampliamente descrito en la literatura, y lo que hacemos es limpiar la superficie de la cavidad con un algodón para quitar la placa remanente, lavamos y colocamos el ionómero de vidrio. Hay veces que ese ionómero de vidrio no dura 2 meses, hay veces que no dura 3 meses, pero lo que sí tenéis que tener en cuenta, si lo explicáis a los padres, que ese ionómero de vidrio va a evitar que la lesión avance. Eso no se puede hacer o no debería hacerse en pacientes que tienen una fístula o que tienen. Estamos hablando de lesiones incipientes y en la primera etapa de las lesiones. Cavitadas pueden ser, pero lesiones que no son profundas, ¿vale? Esto le llamamos descontaminación. Evidentemente eso tiene que ir acompañado con un protocolo de prevención. Como os he dicho, yo soy una fan de los ionómeros de vidrio. Los ionómeros de vidrio, yo voy casi a la cama con los ionómeros de vidrio todo el tiempo, porque con niños sirven para restauración provisional, para sellado de fisura transitoria en la fase de erupción, como cemento para coronas y bandas, como base cavitaria, como material restaurador, como build-up de tratamientos pulpares, en el Art Technique. Bueno, vamos usando los ionómeros de vidrio para casi todo. Nos sirven sobre todo para adaptar la conducta. El paciente llega a veces angustiado a la consulta, nuestro paciente, pequeño paciente, pero si su experiencia es buena, la actitud cambia, pero radicalmente. Siempre lloran un poquito al principio, pero
limpiando un poquito, poniendo un ionómero de vidrio y enseñándole todos los detalles, enseñándole la lámpara, tenemos un muy buen resultado. Con que le digamos a los padres que sí, por la humedad o por la situación cae alguno, no pasa nada, lo volvemos a poner. Son 5 minutos, 5 minutos que va a cambiar la evolución de esa lesión. Esa lesión se puede disminuir, puede ir a menos. En cambio, si no ponemos nada y solo mandamos al paciente a ponerse flúor y a hacer clorhexidina, cuando tenemos cavitación, no, siempre tendremos zonas de acúmulo de placa. En cambio, si rellenamos con ionómero de vidrio que absorbe flúor, y estamos hablando del Vitrebound de toda la vida, Vitrebound Plus, que podemos trabajar con él perfectamente y controlar muy bien las cantidades. Y los pacientes los aceptan muy bien. A partir de ese momento, según vas haciendo amigo al niño, el paciente crece, se da cuenta que no necesitas anestesia para hacer eso, es un tratamiento mínimamente invasivo, puedes ir poco a poco cambiando esos ionómeros de vidrio o simplemente reduciendo la superficie y cubriéndolo con composite. El resultado, la verdad, es de pasar de hacer, en mi caso, muchas anestesias, muchos tratamientos bajo anestesia general, a emplear la técnica de la odontología de mínima intervención, reducir en un 70% los pacientes con los que voy a anestesia general. Un material nuevo, restaurador, un ionómero de vidrio, el Ketab Universal Applicap, con un futuro prometedor. No tenemos mucha experiencia en el tema, pero es un material que, según tengo entendido, tiene mucha más resistencia a la compresión. Sabéis que con los ionómeros de vidrio tenemos problemilla a la hora de las clases 2, si queremos mantenerlo como restauración de largo plazo. Eso suele pasar cuando el paciente tiene entre 7 y 8 años, que queremos mantenerlo 2 añitos en boca, el diente. Si es una clase 2, tenemos problemita a la hora de la resistencia a la compresión de los ionómeros de vidrio. En principio, tenemos en manos un material que está de alguna manera hecho con el objetivo de que sea más estable a largo plazo, buscando que los ionómeros de vidrio sean, al final de cuentas, los sustitutos de la amalgama, que más tarde o más temprano tendrá que ser. En nuestros pacientes es un armamentario que no nos pueden faltar. Okay, lo siguiente que vamos a hacer es, yo tengo el paciente ya un poco más avanzadito, yo ya he pasado por la fase de los ionómeros de vidrio, tengo mejor vínculo con mi paciente y puedo hablar con él, comunicarme mejor y tener un ratito más sentado. Entonces, mi opción después de los ionómeros de vidrio es la infiltración con adhesivo. Ya pondría composites si tengo la posibilidad y el paciente me lo permite. Pero fijaros todo lo que hemos hecho y hasta ahora, como quien dice, no hemos puesto anestesia y tenemos a un paciente que más o menos está estable. Es mucho mejor que ese paciente se esté paseando por nuestra consulta y nosotros cada vez que lo veamos pensemos qué duro que es y qué difícil que es. En cambio, tendremos a un paciente que vendrá más relajado y nosotros podemos seguir haciendo pequeñas cosas que ayuden a estabilizarlo. Este es un ejemplo, fijaros, paciente con defecto de estructura que tenemos que aprender a distinguir. Es muy importante aprender diagnóstico de defecto de estructura, que no nos los han enseñado en ningún sitio y sin embargo ha aparecido de nuevo, ¿no? Este es un canino con una lesión, fijaros que no es una lesión de caries, es una lesión de pérdida de estructura por un problema de hipomineralización. Lo que hacemos es grabamos la superficie, lavamos, ponemos un adhesivo, un impreglador dentinario y adhesivo y cubrimos con una pequeña capa de composite fluido. Con eso tenemos la superficie lisa, no tenemos superficie de acúmulo de comida y estabilizamos el diente de alguna manera. Eso combinado, acordaros, con un ambiente controlado. ¿Okay? Aquí tenemos un ejemplo de un paciente con lesiones. Este paciente ya lo habéis visto, fijaros, tenemos lesiones de mancha blanca no cavitada en los incisivos y tenemos lesiones cavitadas en los laterales. Donde tenemos lesiones cavitadas con dentina expuesta y blanda, pasamos sí una fresa. Este sí que es un paciente que está hecho bajo sedación, sin embargo, básicamente lo he puesto porque veáis el vídeo. Este mismo paciente se podría tratar perfectamente en consulta, porque fijaros que no estamos invadiendo nada y seguramente en vez de utilizar
turbina y contraángulo, hubiese limpiado con cucharilla, puesto un ionómero de vidrio y con el tiempo ese ionómero de vidrio lo hubiese cubierto con composite. Si el ionómero de vidrio no se despega, ni tenemos lesiones alrededor de donde está pegado el ionómero de vidrio, no necesitamos levantarlo todo para hacer de nuevo. Si lo que dejamos es una lesión de un tejido afectado debajo del ionómero de vidrio, hay una imbricación del vidrio ionomérico en la dentina y se hace una superficie dura y no necesitamos reiniciar de nuevo el tratamiento quitando el ionómero de vidrio, porque si quitamos el ionómero de vidrio corremos el riesgo de que hagamos una exposición pulpar o de que simplemente tengamos por la manipulación un problemilla a nivel pulpar. Ok, vamos a hablar un poquito de tratamiento pulpar no invasivo y es lo que quizás antes se llamaba recubrimiento pulpar. Lo único que ahora, pensar que siempre que tratamos una clase 2 en dentición temporal en primeros molares, corremos mucho riesgo de exponer la pulpa. Eso, si no somos cuidadosos a la hora de utilizar la técnica de eliminación de caries, siempre será tocando la superficie, primero limpiando muy bien el borde cabo superficial, porque ahí es donde nos vamos a adherir con el composite. En el suelo de la cavidad que está cerca de pulpa somos más cautos a la hora de eliminar el tejido afectado y nos quedamos siempre con un poco de tejido con una consistencia que seguramente si clavamos mucho la cucharilla expondremos, pero fijaros que lo que tenemos que hacer con la cucharilla es peinar y todo lo que se levante peinando sin hacer demasiada presión es tejido que es infectado. En cambio, lo que no se levante peinando puede tener un color y una textura un tanto blanda, pero es tejido afectado. En este caso, como material de recubrimiento hemos utilizado un material bioactivo, hidróxido de calcio, y encima del hidróxido de calcio hemos puesto el ionómero de vidrio. En este caso porque está bastante cerca de pulpa, pero en muchos casos solo con el ionómero de vidrio es suficiente. Lo que sí es importante que tengáis en cuenta, lo que no puedo es limpiar una cavidad con cucharilla y irme a poner un composite. No, primero tengo que poner un ionómero de vidrio y encima del ionómero de vidrio pongo un composite. ¿Por qué? Porque los factores irritativos, tanto del ácido como los adhesivos, no es lo mismo que un material biocompatible como es el ionómero de vidrio. El ionómero de vidrio no va a crear ninguna iatrogenia, no va a agravar la situación, la va a mejorar. En cambio, un composite muy próximo a pulpa, con un capa de tejido remanente de menos de 0,5 sí que puede irritar y entonces tendríamos una fístula o un problema. La diferencia entre tener un problema de fístula o no está en colocar un composite directo o colocar una pequeña capa de ionómero de vidrio y encima el material restaurador. Y sobre todo, acordaros que la adhesión tiene que ser exquisita. No podemos con un niño con la boca llena poner un composite. Si tenemos un paciente que llora, que no se está quieto, que no podemos aislar, el material de recomendación para estabilizar el paciente son los ionómeros de vidrio. ¿Ok? Y pasamos ya para casi terminar a las restauraciones un poco más grandes, que volvemos a, no sé vosotros, pero yo sigo utilizando las coronas metálicas porque relación costo-beneficio, eso es indiscutible. Ahora está muy de moda las coronas de circonio que desmadran un poco, se van un poco fuera muchas veces de nuestro presupuesto. No son fáciles de manipular y la sujeción no tiene nada que ver con lo que tenemos con coronas metálicas. ¿Cuándo colocamos coronas metálicas? Cuando tenemos más de 3 caras muy destruidas y va a ser muy complicado colocar un composite en unas condiciones normales. Son rápidas, sencillas de colocar. Y la verdad que a los niños les encanta en realidad. O sea, quizás sí quejan un poquito más los padres. Me resultan súper interesantes las coronas de 3M porque tienen el contorneado ya hecho. Nosotros solo tenemos que seguir el recontorneado para recortarla, hacerla un poco más baja o menos baja. Y con eso ya tenemos la forma de superficie mesial distal, vestibular y lingual o palatino. Okay. Con eso es importante que la oclusión sea la adecuada, que adaptemos las coronas y la cosa evolucione.
insisto, no son tantas las ocasiones en las que ponemos corona, pero es una herramienta que no podemos olvidar y que tenemos siempre en el cajón. Cementamos con ionómero de vidrio otra vez, en este caso Ketaxen. Evidentemente los ionómeros de vidrio de cementado no tienen el mismo pH que los ionómeros de vidrio de restauradores. Eso es importante y si puede ser la mezcla, el añadir el polvo al líquido también controla un poco el pH del mismo. El resultado es estable y posiblemente el mejor resultado, el resultado más predecible en tratamientos pulpares cuando se colocan coronas metálicas. Ok, para terminar vamos hablando del frente anterior, un recurso que creo que, insisto, no estamos hablando de hacer grandes rehabilitaciones, estamos hablando de que el paciente llega a tu consulta y tienes recursos para solucionar, y la Pedo Street Crown, que son unas coronas preformadas de acetato, nos sirven con forma de dentición temporal, nos sirven para hacer restauraciones con buena forma y buen resultado estético muy rápida. Lo que hacemos es adaptar, recortar la corona. En este caso es un caso hecho, precisamente lo he elegido porque es un caso hecho en consulta, que había una fractura de un lateral por caries de primera infancia, con fases de remineralización. Si veis el 61 y el 51, veis que ahí están puestos los ionómeros de vidrio que no están súper bien estéticos, pero sin embargo están ahí y van estabilizando el diente. Grabamos, cortamos la corona, la conformamos, adhesivo, en este caso universal. Yo la verdad que soy una fan. Un cuidadín con el adhesivo universal, y es que es tan buen adhesivo que se pega un poco a todo lo que encuentra alrededor. Por tanto, los remanentes al final del tratamiento tenemos que ver que no queden rebabas de adhesivo en la zona de los lados, pero sin problema. Llenamos la corona en principio, quizás ahí cometí un error y utilicé un esmalte y una dentina, y con un body de Filtek Supreme hubiese sido suficiente y me hubiese quedado bastante uniforme y bonito. Pero veis que el esmalte se quedó al dividir entre esmalte y dentina, se quedó en la parte de abajo, que luego, como quedó un poco larga, tuvimos que recortar. Como no es nada invasivo el tratamiento, la paciente no tenía tratamiento pulpar, sino que habíamos remineralizado el muñón y pudimos adherirnos perfectamente. Fijaros que es una paciente con defecto de estructura controlada con mínima intervención. Vale, aquí veis cómo hacemos el procedimiento, recortamos o con tijera la corona o con una fresa podemos recortarla para darle la forma, para asegurar. Entramos, vamos probando. Con los niños hay que ir jugando un poquito, medimos que todo esté bien, que la altura. Hay veces que prefiero que me entre un poco y que la altura no sea la que igual tengo que recortar por incisal, pero de manera tal que me aseguro un poco que si hay algún movimiento porque los niños se mueven mucho y es factible que cuando estés con la fresa cortes donde no tengas que cortar. El diente, claro está, con cuidadín. Un recurso muy interesante son los Optragaze para trabajar con niños en toda esta fase anterior y que no estamos poniendo anestesia. Un Optragaze nos permite retraer los labios, ellos hacen boca de payaso, se lo pasan bien, y es una herramienta que se lo damos a los padres también para que ayude a la higiene, para que permitan verle los labios y retraer los labios y permitan ver el resultado del cepillado y de la higiene que están haciendo. Grabado ácido, adhesivo, lavamos, ponemos el adhesivo, en este caso universal, quiero asegurarme el tanto, y es un adhesivo con un resultado muy bueno, y llevamos la corona a posición, rellenamos con Filtek Supreme. Fijaros, el body en este caso pusimos en la parte de dentro. Ok, y al final el resultado. Veis que los otros incisivos están tratados con tratamiento de mínima intervención preventiva, pero están remineralizados, no tengo lesiones, o sea, no hay ningún problema. Bueno, pero ahí está. En resumen, saber realizar el diagnóstico precoz y establecer el riesgo es muy importante.
Solo esperar para ver qué pasa no funciona. Tenemos que hacer algo, ya sabemos qué podemos hacer. Hay que ser proactivo y motivar a nuestros pacientes, y el tratamiento precoz y de mínima intervención de las lesiones incipientes en niños es el mejor tratamiento costo-beneficio que podemos tener. Gracias de corazón por asistir al webinar. Ahora abrimos un chat para preguntas durante 15 minutos. Las preguntas que no dé tiempo a contestar las responderemos y podréis verlo en el webinar en Internet. It's good to have a little extra protection. 3MSP ClinPro White Varnish now delivers more protection than ever before. 3MSP has introduced many firsts that make this fluoride treatment easier to use and more effective. First, to offer in-the-unit dose package for consistent dosing. First, to offer improved flow properties so even hard-to-reach areas are treated. First, to offer white varnish that is virtually invisible when applied. And now, as ClinPro White Varnish celebrates 5 years of clinical success, it's the first to be optimized with 3MSP's exclusive tricalcium phosphate ingredient, TCP. Introducing ClinPro White Varnish with tricalcium phosphate, TCP. More than a fluoride varnish, ClinPro White Varnish with TCP contains fluoride along with a smart calcium and phosphate with a protective barrier that allows them to coexist with fluoride until the formula is applied. As the varnish comes in contact with saliva, the protective barrier surrounding the TCP breaks down, causing calcium and phosphate to be released with fluoride at the tooth surface. The unique patented formula of ClinPro White Varnish allows the varnish to migrate to all tooth surfaces, including interproximal and lingual surfaces, so it delivers fluoride and calcium to tooth surfaces. The varnish stays in place, but saliva gradually wears it away from the surface, layer by layer over time. Each layer that is worn away exposes and releases more fluoride, calcium, and phosphate. It continues to release fluoride, calcium, and phosphate throughout the recommended treatment period, up to 24 hours. This fluoride treatment takes only seconds to apply. It's as simple as applying a thin layer over the recommended treatment areas. For larger surface areas, apply ClinPro White Varnish in sweeping horizontal brush strokes across multiple teeth.
Then, let the flow properties do the rest of the work, delivering fluoride, calcium, and phosphate to the important areas of each tooth. When patients need relief from hypersensitivity or can benefit from the combination of fluoride, calcium, and phosphate, choose ClinPro White Varnish, now with TCP. Better protection made easier from 3MSP, a leader in preventive care solutions.